Muy buenas tardes, hermanos. Qué alegría podernos volver a ver en este nuestro culto. Definitivamente Dios ha sido muy bueno con nosotros y Dios ha ido trabajando desde el día miércoles, hoy en la mañana y ahora para nuestro culto de la tarde. Estoy convencido de que Dios va a trabajar. ¿Qué le parece si entonamos, antes de empezar nuestro estudio, entonemos nuestra esperanza, nuestro anhelo? Cristo está pronto, muy pronto por venir y definitivamente no va a tardar. Cantemos. Así es, no tardará en venir nuestro Señor. Bien fuerte. ¿Listos? No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Hay muchas mansiones en los cielos, es verdad, mas yo he preparado un lugar muy especial. Si como una novia fiel esperas tú por mí, yo vendré y te tomaré y vivirás conmigo allí. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Fuerte. Todas las criaturas quieren ver manifestar los hijos de Dios en su gloriosa libertad. Miro al cielo y puedo ver que pronto ha de venir. Hoy más cerca estoy de Jesús que el día en que salvo fui. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Grandes son las pruebas, mas mi gracia te daré. Si solo confías en lo que te prometí, no permitas que el maligno intervenga con tu fe. Si le vences, has de reinar conmigo por la eternidad. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Amén, así es, no tardará nuestro Señor en venir. Le damos una palabra de oración, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por una tarde más, Señor, que podemos estar aquí, que podemos continuar con esta serie de Apocalipsis que estamos viendo ahora, Señor. Padre, gracias porque realmente usted es piadoso, Señor, y usted tiene cuidado de nosotros, Dios. Y a pesar de toda esta situación, Dios, usted nos permite poder aprender más de su palabra, Señor. Usted siempre tiene todo bajo control y siempre cuida de nosotros, Padre. Cuida también nuestras vidas espirituales, Señor. Padre, quiero pedirle que este culto sea de gran bendición para todos nosotros que estamos viendo esto, Señor, y bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y cantemos bien fuerte, Cristo salva.
¿Listos? El mundo está en confusión, tinieblas y dolor, y por doquier se puede ver que luchan entre sí. Gentes que mueren sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual y multitudes lo necesitan. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Dificultad, desastres hay, violencia por doquier. Personas hay que no andan bien, necesitan de Dios. Gentes que mueren sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual y multitudes lo necesitan. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. La siega ya madura está, los obreros son muy pocos, pero con tu ayuda el mundo sabrá que hay un Dios de amor, que hay vida eterna. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual y multitudes lo necesitan. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Amén, sí es. Muchísimas gracias. Definitivamente qué cantos más motivadores y esperanzadores. Recordar que Cristo no tarda en venir, aunque algunos digan que no va a venir. Y qué lindo es recordar la esperanza que tenemos en Cristo, pero también el reto que nosotros tenemos de anunciar la verdad de Cristo, la verdad de su palabra, decirle a la gente que Cristo es quien salva.
Voy a pedirle que vayamos a nuestra copia de la palabra de Dios y vamos a continuar con esta tercera lección de estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar el mensaje que el Señor Jesús le dio a la iglesia en Esmirna. La iglesia en Esmirna. Voy a pedirle que me acompañe al capítulo 2 de Apocalipsis, el verso 8. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a entrar en contexto con respecto a la iglesia o a la zona de Esmirna. La ciudad de Esmirna se ubicaba a unos 40 kilómetros al norte de Éfeso. Esta ciudad también era conocida como la Puerta de Asia, debido a que tenía uno de los puertos más importantes para la época en el mar Egeo. Hoy la zona de Esmirna es conocida como Izmir y se ubica en Turquía. El hecho de la ubicación y la entrada de muchas personas y mucho comercio ser una puerta para Asia, esto provocaba que en esta misma ciudad convergieran o estuvieran unidas, se encontraran dos fuerzas ideológicas muy fuertes. En Esmirna habían dos fuerzas ideológicas muy fuertes. Número uno, los judíos, opuestos por supuesto al cristianismo. Número dos, la segunda fuerza de oposición o la segunda fuerza ideológica era una población que no eran judíos, pero eran muy leales a Roma, quienes apoyaban el culto al emperador. Recordemos que para este momento el emperador era una figura divina prácticamente. Entonces había un culto al emperador. Por supuesto, estas dos oposiciones formaron la mezcla perfecta para una persecución. Y debido a esta persecución de estas dos ideologías, debido a esto, el mismo sufrimiento de los creyentes se veía como algo inevitable. Por supuesto, los creyentes estaban afligidos, agobiados, dolidos y preocupados, viendo la oposición tan fuerte que tenían. Tenían como la oposición al grupo religioso más fuerte y tenían como oposición al mismo imperio, al Estado, al gobierno. Por supuesto que los creyentes estaban afligidos, estaban dolidos, preocupados. Pero esta congregación en particular estaba siendo guiada por un pastor muy fiel, llamado Policarpo, quien a la edad de 86 años fue enterrado vivo por negarse a adorar a César. Al igual que en las otras cartas que se dan a las iglesias, podemos identificar con claridad al remitente de esta carta en particular. Vamos a leer el versículo 8, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Recordemos, el ángel es el mensajero
el pastor. ¿Quién la envía? Bueno, el primero y el postrero. Note el primero y el postrero, que esto significa el primero y el último. Esta expresión, o esta es una expresión que denota la eternidad de quien escribe. No podemos olvidar también que el único en ser eterno es el mismo Dios. De ahí en fuera de Dios, todo lo demás es creado. Aquí podemos ver la eternidad de quien escribe. Pero no solamente se queda ahí. Dice el primero y el postrero, primero y el último. El que estuvo muerto y vivió, dice esto: Dios Padre nunca experimentó la muerte, Dios Padre. Pero Dios Hijo sí, cuando se encarnó a sí mismo y por lo tanto resucitó después. Y queda evidentemente claro que quien está hablando aquí es Jesucristo. Y es Jesucristo quien le hace conocer este mensaje a Juan para ser revelado al pastor de esta fiel iglesia, por cierto. Y le dice, al igual que le dijo a la iglesia en Éfeso, le dice: yo conozco tus obras. Jesús le estaba diciendo a esta iglesia: yo sé lo que usted hace, conozco su trabajo, conozco tu esfuerzo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Jesús conocía lo que hacían, pero también conocía el gran sufrimiento que estaban experimentando debido a la persecución que se daba. Los grupos religiosos los perseguían y también el gobierno los perseguía, lo que los llevó también a una profunda pobreza económica. Por eso dice: y tu tribulación y tu pobreza. Pero notemos que Jesús mismo le dice: pero tú eres rico. ¿Qué estaba hablando Jesús aquí? Jesús mismo les muestra que a pesar de que vivían una pobreza económica grande debido a la persecución, ellos realmente eran ricos debido a que habían buscado hacer, como el mismo Señor Jesús dijo, tesoros en el cielo. Habían buscado hacer tesoros debido a su fidelidad. Estos creyentes habían decidido permanecer fieles. Y aunque a los ojos del mundo eran pobres, a los ojos de Dios eran ricos. Y el Señor Jesús le recalca este punto: y tu tribulación y tu pobreza, aunque usted no tiene, pero usted es rico porque está haciendo tesoros en el cielo. Estos fieles creyentes eran enfrentados por los que se dicen ser judíos y no lo son. Esto es una referencia de que a pesar de que estos judíos lo eran por nacimiento, eran paganos en su forma de vivir. De hecho, el mismo apóstol el mismo apóstol Pablo había mencionado quiénes eran verdaderos judíos. Acompáñenme a la carta a los Romanos, Romanos capítulo 2, Romanos 2, 28. Romanos 2, 28. Dice así la palabra de Dios en Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es en el exterior, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y el versículo 29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este grupo de judíos, al rechazar a Cristo, al ser opuestos de Dios, al llamarse judíos sin realmente serlo acorde a lo que Dios había establecido en su palabra, estos judíos fueron llamados sinagogas de Satanás.
Este grupo, al intentar erradicar el cristianismo, al intentar erradicar la iglesia que el mismo Señor Jesús fundó, se convirtieron en sinagogas de Satanás, o sea, herramientas al servicio de Satanás para destruir la misma iglesia del Señor. Y el mismo Señor, al ver la gran oposición que tenían, la gran dificultad que estaban experimentando, le dice a estos hermanos fieles en Esmirna, el versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Jesús buscaba animar a esos fieles creyentes, recordándoles que no tuvieran temor debido a lo que muy pronto iba a ocurrir. Jesús buscaba prepararles para lo inminente. Después dice en el versículo 10: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El diablo iba a intentar echar a algunos. Note que a algunos, no a todos, pero sí a un grupo, tal vez grande. Quizás lo que Satanás buscaba era amedrentar a los fieles para que se echaran para atrás en su fidelidad a Cristo. Pero el ser encarcelados, el ser llevados y probados en la cárcel, a pesar de todo, Jesús les hace ver que los iba a probar. ¿Recuerdan la historia de Job? Job era un hombre fiel a Dios, pero Dios quería desarrollar algo más. La prueba tiene muchas veces muchas más cosas positivas de las que usted y yo nos imaginamos, aunque no lo veamos. Y una de ellas es que la misma prueba nos permite crecer y nos permite desarrollar una mayor dependencia de Dios. Estos fieles hermanos en Esmirna, Dios deseaba que fueran todavía más fieles a Dios. Pero a pesar de la fidelidad de estos creyentes en Esmirna, y a pesar de la persecución, podemos darnos cuenta de cómo el mismo Dios deseaba fortalecerles aún más. Dios deseaba hacerlos todavía más resistentes. Y por cierto, eso haría que anhelaran muchísimo más la presencia de Cristo. Job fue probado, no lo olvide, por ser fiel. La expresión por 10 días tenemos que ubicarla en contexto. Estas iglesias son literales, tenían oposición de ambos lados. Esto le mostraba a la iglesia que iba a haber un periodo corto, porque tendría un fin. Note que dice 10 días, tendría un final y no sería más. Pero también es muy posible que también el Señor Jesús se refiriera al hecho de que literalmente en algunos casos algunos iban a ser encarcelados 10 días y después iban a ser liberados muertos. Pero iban a ser liberados, estarían, como dijo Pablo, muchísimo mejor, porque estaría con Cristo. Por eso es que los fieles creyentes son animados por el mismo Señor Jesús, ahí mismo en el versículo 10 al final, y les dice: sé fiel hasta la muerte. Iba a vivir persecución, iba a vivir un encarcelamiento de 10 días, lo iban a matar, pero durante ese periodo siga fiel, siga firme, no traicione al Señor Jesucristo. Jesús les hace ver que a pesar de que el mismo Satanás estuviera presionando con toda la fuerza para traicionar a Cristo, ellos debían permanecer fieles, y debido a su permanencia se les otorgaría la corona de la vida. La corona de la vida
Era una recompensa que se otorgaba a los atletas después de haber ganado la competencia o la competición. No era una corona para reinar, como la que usan los reyes, sino era una corona de olivo o de laurel otorgada como recompensa. Hoy lo que se utilizan son medallas. En este caso, se promete a los fieles creyentes que por su permanencia, ese es el resultado del verdadero creyente, quien realmente tiene a Cristo como su Salvador personal, permanece. Su permanencia obtendría el galardón de la vida eterna. El que, dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creyente, oiga, presta atención lo que el Espíritu Santo está tocando a cada uno de nosotros. El que venciere. Esta expresión está relacionada también con el capítulo 2, pero en el versículo 7. Vamos a leer, dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ambas iglesias habían creyentes, habían hombres fieles. Y en la mañana estuvimos viendo, según lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5, cómo nuestra fe es la que vence al mundo. O sea que nosotros somos vencedores en Cristo una vez que depositamos nuestra confianza en Él. Entonces dice, el que venciere. ¿Quién es el que vence? El salvo, el que ya tiene a Cristo como Salvador personal. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Bueno, la primera muerte es la muerte física, la cual ellos iban a experimentar. Y todos nosotros, si Cristo no viene antes, vamos a experimentar. Pero la muerte segunda es la muerte espiritual o la separación eterna de Dios. Eso es la muerte segunda. Quiero recalcar un punto con respecto a algo importante de esta iglesia. No podemos olvidar que la permanencia es un rango característico de quien es un verdadero creyente. Tal como lo mencionó el mismo Juan en el capítulo 15. Juan 15, acompáñenme a Juan capítulo 15, versículo 1. Juan 15, 1. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceréis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La permanencia es el rasgo característico de un verdadero creyente.
a la iglesia fiel en Esmirna no se le hace ningún reclamo. Ni un solo reclamo le hace el Señor Jesús. Más bien, el Señor Jesús le anima a ser todavía más fieles, fieles hasta la muerte, sin importar lo que ocurra antes de que la muerte ocurra. Pero este mensaje no era solamente para la iglesia en Esmirna. Es evidente que este mensaje es también para cada uno de nosotros. Y al igual que el mensaje que le dio el Señor Jesús a la iglesia en Esmirna, hoy Jesús nos hace a nosotros como creyentes, como su iglesia, el mismo llamado. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Eso significa, por cierto, semper fi, siempre fiel. Siempre fiel. Hermano, hermana, la tribulación vendrá, o la tribulación ya está. Y cuando le hablo de esta expresión tribulación, no estoy hablando de el periodo de 7 años. Estoy hablando de tribulación, y aquí en este momento está hablando de tribulación de situaciones complicadas. Por cierto, la iglesia no va a pasar por el periodo de la tribulación, y la misma Biblia lo establece claramente. Pero el hincapié en este caso lo hace en que debemos permanecer fieles. Hermano, a pesar de todo, sea fiel al Señor. No sea un traidor. No le dé la espalda al que dio su vida por usted. No defraude a su Salvador. No le defraude. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a permanecer fieles. A pesar de cualquier cosa que estemos dispuestos, oh Padre bueno, a ser fieles, Dios. Te pido por mis hermanos, a pesar de la tribulación, a pesar de la prueba, a pesar de la oposición, ayúdanos a ser fieles. Fieles, Dios. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Si Dios así lo permite, vamos a estar continuando con nuestro estudio este miércoles. No se lo pierda. Vamos a estar estudiando igual el libro de Apocalipsis este miércoles a las 7 de la noche. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Fuerte. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Hay muchas mansiones en los cielos, es verdad, mas yo he preparado un lugar muy especial. Si como una novia fiel esperas tú por mí, yo vendré y te tomaré y vivirás conmigo allí. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Todas las criaturas quieren ver manifestar los hijos de Dios
en su gloriosa libertad. Miro al cielo y puedo ver que pronto ha de venir. Hoy más cerca estoy de Jesús que el día en que salvo fui. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí. No tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Grandes son las pruebas, mas mi gracia te daré. Si solo confías en lo que te prometí, no permitas que el maligno intervenga con tu fe. Si le vences, has de reinar conmigo por la eternidad. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí. No tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Amén, así es, no tardará nuestro Señor en venir. Oficialmente hemos concluido nuestro culto de la tarde, hermanos. Pasen muy buena noche, que el Señor les bendiga. Estudie en su casa, a la hora que quiera. Hágalo en privado o en familia. Ministerio Fuente de Luz, iluminando con la palabra de Dios. Todo el estudio de las Sagradas Escrituras lo encontrarás en Fuente de Luz, con un extenso catálogo de estudios bíblicos que te ayudarán a adquirir de manera amena y conveniente el conocimiento de las verdades bíblicas. Fuente de Luz, con el estudio de la palabra de Dios.